Las ideas económicas de Schowell tienen una fuerte carga ideológica. Lo que dice sobre los precios no es más que lo que ya decía Engels en 1883. ¿Conocía Schowell esto? ¿Sabía que muchos avances tecnológicos se consiguen por la intervención estatal? ¿O que las grandes empresas se rigen por economías planificadas? ¿Es consciente de que vivimos en una economía de casino? Hoy analizamos esta réplica al libro Economía Básica de Thomas Schowell. En un vídeo anterior glosamos la obra Economía Básica de Thomas Schowell. Como es costumbre, además de dar algunas pinceladas sobre el contexto del autor y quién es y el tema del libro y su estructura, desarrollamos brevemente uno de los aspectos más interesantes, el tema de los precios, con la esperanza de que sirviera de ejemplo para entender un poco el estilo de la obra y de botón de conocimiento. A raíz de ese vídeo, un usuario hizo un extenso comentario en YouTube en sentido contrario a las tesis de Schowell. Mi primera intención fue responderle en los comentarios, pero me ha parecido interesante desglosarlo un poco más y hacer este vídeo en respuesta a su réplica, porque quizá te pueda servir a ti también para ver cómo se confrontan ambas ideas, las de Schowell y las del usuario. Así pues, si me permites, me dirigiré directamente a él. Bueno, vaya por delante, yo sí me río, que agradezco de corazón tu comentario, y no solo por lo respetuoso del tono, sino también por lo valioso del contenido. Y lo destaco porque se echa de menos en estos canales la confrontación educada y tranquila de ideas distintas. Cuando lo más común es hincharse la vena, ¿verdad?, del cuello a gritos sin escuchar al otro. Y más aún se añora que los argumentos que se ofrecen sean dignos de llamarse argumentos. No es el caso. Muy al contrario, este caso tuyo es educado, el comentario es educado, razonado, y además es muy valiente, casi temerario, porque se opone desde una tribuna muy humilde, una línea en un comentario de un vídeo de YouTube, a las ideas de todo un economista de renombre como Thomas Schowell. Bueno, a mi juicio, tu comentario pone el dedo en la llaga de algunos aspectos sobre los precios, que con frecuencia son muy controvertidos y de los cuales cualquiera se forma su propia opinión indocumentada. Esto es muy frecuente. Veo que no es tu caso y celebro además que podamos tener esta breve discusión en el mejor de los sentidos, porque creo que sobre estos temas económicos hace falta, y quizá con urgencia, un debate tranquilo y desapasionado que ponga en la mesa pues lo mejor y lo peor de cada una de las posiciones, para, en definitiva, conseguir lo que todos creo que queremos, que es lo mejor para la sociedad en su conjunto y para cada uno de sus individuos en particular. Bueno, si te parece, para que todo el mundo pueda entender de lo que estamos hablando, de esta réplica a tu comentario, pues vamos a repasar brevemente tu comentario, ¿vale? Me gustaría ofrecer algunos apuntes. La definición que utiliza Schowell contiene una fuerte carga ideológica y apunta hacia una neutralidad político-económica inexistente. La independencia de Panamá y posterior construcción del canal tiene connotaciones claramente económicas, que tiene como sostén la fuerza de los marines. En cuanto a los precios, todo eso ya lo había dicho Federico Engels en el prefacio a la edición de 1883 del libro de Marx Miseria de la filosofía, en su crítica al socialista Rodbertus. Algo que parece nunca leyeron los marxistas, ni los libertarios,
ni Sowell si no lo cita en su libro. La realidad de este mundo es que muchos de los avances tecnológicos y médicos se deben al intervencionismo estatal en la economía, con la industria militar como factor fundamental en el desarrollo. En este mundo, además, existe algo, la especulación, que afecta a la economía tremendamente y que poco tiene que ver con una asignación racional de los recursos. No en vano, vivimos en una economía de casino. Por otra parte, la planificación económica a la que se opone todo lo dicho por Sowell es ley de vida en cualquier compañía de este mundo. La economía interna de una compañía no la rigen los precios, sino un sistema de planificación. Para una compañía como Amazon o Walmart, sería imposible operar sin un sistema planificado de asignación de recursos. Y estamos hablando de compañías que superan en capital a muchísimos estados. Y claro que tienen ineficiencias, pero a nadie se le ha ocurrido todavía operar bajo un sistema de precios. Y tienen ineficiencias porque el precio no es el único dato informativo ni el único factor informativo. El flujo de la información es también muy importante. Por dónde transcurre, con qué velocidad, a quién le llega, cómo se transforma en el camino. El problema de las economías socialistas probablemente estuviera más ligado a esto que a los precios o su inexistencia o irracionalidad. Procuraré, aunque me resulte difícil, dejar mi opinión personal al margen y atender al tema exclusivamente, es decir, a las ideas de Sowell y a tu crítica sobre las mismas, nada más. Yo creo que eso es lo relevante. Obviamente yo estoy más en sintonía con las suyas, pero eso no creo que interese a nadie. Cuando no lo consiga, me perdones. Bueno, antes de entrar en materia, puesto que el comentario, aunque es extenso, es breve y en cierto modo breve y no da tiempo en tan pocas líneas de explicar todo lo que seguramente querías decir, voy a leer la descripción de tu canal para poder contextualizar mejor alguna de tus posturas. A ver. Canal declaradamente ideológico en contra de neoliberales, libertarios y demás propagandistas de la derecha que ha acabado con la clase media en medio mundo desarrollado, que fomenta políticas antitrabajadores y la desigualdad social más allá de límites admisibles y realistas para el sostenimiento de la estabilidad interna de los estados y los proyectos nacionales. Y por tanto, da pie a todo tipo de locos a aparecerse con sus sueños utópicos y destructores. Bueno, empecemos. Dices que la definición que utiliza Sowell contiene una fuerte carga ideológica y apunta hacia una neutralidad político-económica inexistente, que no existe, vamos. Yo interpreto que te refieres a la definición de economía de Lionel Robbins, que, no estaría de más recordarla. La economía es el estudio del empleo de aquellos recursos escasos que tienen usos alternativos. Bien. No entiendo dónde está la fuerte carga ideológica de esta definición. A mí me parece una definición bastante aséptica y científica, que además concuerda bien con la definición que recoge la RAE, ya lo expliqué en el otro vídeo. Sea como fuere, si la desglosamos un poco, como ya hice allí, podríamos decir que la economía, de alguna manera, es la ciencia que versa sobre el empleo de los bienes y servicios no infinitos que sirven para atender necesidades alternativas. Sinceramente, yo no encuentro una fuerte carga
ideológica, al menos no más que, yo qué sé, cuando definimos que la química es una ciencia que estudia la estructura y las propiedades de los cuerpos a partir de su composición. Quizás estés pensando, a lo mejor, no sé, en otro sentido que se le da a veces a la palabra economía como administración eficaz y razonable de los bienes. Y tal vez sea la segunda parte de tu frase la que camine hacia ahí y nos ayude a entenderlo mejor. Cuando dices que apunta hacia una neutralidad político-económica que no existe. Quiero entender que tu postura es que la economía no es neutral respecto de la política, o viceversa, y que por tanto Schowell debería estar cargado de una fuerte ideología en su definición, o mejor dicho, una fuerte ideología en sus posiciones sobre aspectos económicos. Bueno, conviene precisar bien los términos y hablar con propiedad para no caer en el error habitual que solemos caer todos de discutir de forma confusa sobre lenguaje y no sobre las ideas. A ver, la definición de Schowell no parece teñida de ninguna fuerte carga ideológica. La economía, como ciencia, no lo está, no está cargada de ideología en su definición. Ahora bien, las decisiones que toman los políticos están fuertemente ideologizadas, eso no puede ser de otra manera. Y por extensión, las decisiones que toman todas las personas lo están también, incluidos Schowell, tú y yo. De eso no cabe duda. La política no es neutral en la toma de decisiones económicas. Estoy de acuerdo. Sin embargo, en lo que Schowell se esfuerza en su libro, precisamente, es en desarrollar los fundamentos científicos de la economía que son ajenos a la ideología, para que así cada uno pueda tomar las mejores decisiones posibles en cuanto a temas económicos, en cuanto al uso de recursos, de acuerdo a la ideología de cada uno. Claro, no lo dudo, pero no en contra de la evidencia científica. Estoy seguro de que eso de la evidencia tendrás muchas dudas de que Schowell se apoye en ninguna evidencia científica. Pero bueno, de eso es de lo que trata el libro precisamente. Le saldrá mejor o peor, pero eso ya lo decides tú. Pero de eso trata, de apartarse de la ideología y centrarse en los datos y someterlos a análisis científico y extraer conclusiones. Después, a continuación, me ofreces el caso de Panamá, la independencia de Panamá y supongo que la posterior construcción del canal, que dices que tiene claramente connotaciones económicas y además cómo sostén la fuerza de los marines. Yo no estoy seguro de que esto sea otro apunte. Entiendo más bien que lo recuerdas como ejemplo de lo anterior, de que la política no es neutral respecto de la economía, o viceversa. Bueno, quiero pensar que lo que quieres decir es que Panamá y su canal son un ejemplo de resultado económico sostenido por intereses de un Estado con ayuda militar, un Estado, Estados Unidos, un Estado extranjero. Si no entiendo mal, es uno de esos ejemplos que de seguro Schowell detestaría si en realidad no obedece al libre mercado, sino a los intereses de Estados Unidos. Yo desconozco el caso con detalle, pero seguramente tendrás razón en que esta es una de tantas infamias que se producen abusando de la fuerza. Y créeme que Schowell no está a favor de eso. Pero bueno, sea como fuere, el caso no aporta, creo yo que el caso no aporta nada a la tesis de que la definición de Schowell está fuertemente cargada de ideología.
Intuyo que traes el ejemplo para demostrar que las decisiones económicas están en muchos casos fuertemente ideologizadas, interesadas por los estados y sucias por la infamia de las armas. Bueno, lamentablemente así es. Pero la economía como ciencia, que es la definición que utiliza Schowell, yo creo que nada tiene que ver con eso, sino simplemente con el estudio del empleo de los recursos. Otra cosa es que ese estudio no sirva para nada a la hora de la verdad y luego ya cada uno haga lo que quiera. De hecho, Schowell no olvida, y ya rescaté varias citas suyas de eso en el vídeo anterior, en las que se duelen esas citas de que los políticos puedan tomar decisiones económicas que nos afectan a todos. Y las toman. Y con frecuencia conducen a la pobreza. En fin, en definitiva, para Schowell la economía es una herramienta de análisis. Su estudio nos ayuda a tomar mejores decisiones. No hay más ideología en eso. El segundo apunte es sobre las citas a Marx y a Engels en relación a los precios. Según explicas, todo eso ya lo había dicho Engels en la introducción a la primera edición germana del libro de Marx, Miseria de la filosofía. Y también apuntas a que ni marxistas ni libertarios parecen haberlo leído nunca, ni tampoco Schowell, si no lo cita. Bueno, interpreto que quieres expresar con ello, con esta hipérbole, que no muchos marxistas o libertarios lo han estudiado tanto como deberían para después poder argumentar con buenas razones acerca de los precios. Yo desconozco cuántos lo habrán hecho, pero supongo que alguno, alguna vez. No todos, nunca. Pero bueno, en cualquier caso, lo interesante, tratándose de lo que tratamos, que es una glosa del libro de Schowell, lo interesante será saber si él lo ha leído. Bueno, por un lado, me parece muy aventurado simplificar que todo lo que argumenta Schowell en su libro ya está recogido en la introducción esa que hizo Engels. El prefacio, como la llamas tú. Hay que tener en cuenta que Schowell desarrolla varios centenares de páginas dedicadas a los precios. Y no solo utiliza como argumentos su propio análisis y el conocimiento que él tiene en materia económica, sino que también se apoya, las he contado, en 112 citas de referencias bibliográficas sobre la materia, contando solamente las citas de los capítulos dedicados exclusivamente a los precios. Si las cuento todas son muchísimas más. Quiero decir con esto que Schowell no hace un análisis simplista o indocumentado. No. Y lo puedes comprobar tú mismo si te animas a leerlo. Por otro lado, me atrevería a decir que Schowell sí ha leído esa introducción. Y con buen provecho, parece ser. Y yo creo que el libro completo, vamos. Es más, para toda esta exposición que hace en Economía Básica se apoya, entre otras obras, en el Manifiesto Comunista, en el Capital, que es muy gordo, en toda la correspondencia de Marx y Engels y, obviamente, en Miseria de la filosofía. Concretamente cita la mencionada introducción de Engels en el capítulo dedicado al rol que juegan los precios en la economía. Y lo hace justamente para apoyar su discurso, no para desacreditar a Marx, como cabría esperar. Bueno, he revisado la edición que tengo yo de Miseria de la filosofía de Marx y lamentablemente no tiene la introducción de la primera edición de Engels. Tiene una introducción muy breve que hizo Engels a otra edición posterior de 1890
91. Así que pues no puedo aportar más argumentos en favor de la buena documentación de Schouwel, más allá de las 12 citas que él mismo dedica a la obra de Marx y Engels. 12. Sea como fuere, sí parece que Schouwel ha leído la opinión que ellos tienen acerca de los precios. Y a mi juicio también parece que su aportación al respecto, la de Schouwel, la trasciende. En tanto en cuanto parte de esa opinión de ellos la valora y la desarrolla más allá de su ámbito original. Es muy atrevido suponerle indocumentado sin haberlo leído. Otra cosa, no obstante, será discutir quién tiene más razón, pero eso queda como tarea para quien haya leído en profundidad las obras de Schouwel y Marx, que no es mi caso. Después aludes a una realidad de este mundo, que muchos de los avances tecnológicos y médicos se deben al intervencionismo estatal en la economía. Y que la industria militar es el factor fundamental en el desarrollo. Bien. Bueno, esto yo creo que redunda en lo que veníamos diciendo. Una interpretación de la palabra economía que no es la que utiliza Schouwel, la de ciencia, ni de lo que versa el libro. En todo caso, lo que dices es cierto. Ahora bien, yo me atrevo a asegurar que Schouwel diría al respecto que ese hecho deriva de un uso ineficiente de los recursos. O dicho de otra manera, muchos de los avances se producen no gracias al intervencionismo estatal, sino a pesar del intervencionismo estatal. Me explico. Es un hecho que esto pasa, ¿no? Y que no puede ser de otra manera cuando los estados intervienen en la economía y la vida de las personas con tan rigurosa regulación y planificación. En un mercado libre, el avance tecnológico y médico sería, según Schouwel, muchísimo mayor. Pero como no hay otro escenario que el de la intervención estatal, pues pese a todo, pues la humanidad progresa, claro. No puede ser de otra forma. Y luego lo de la industria militar, ¿es el motor fundamental? Pues sí, claro, es el motor fundamental, es la parte más detestable de los estados. Detestable y estados parece que vengan juntas. La institución de la violencia de unos estados contra otros, eso es demencial. Seguro que Schouwel preferiría que no fuera así. Quiero pensar que tú también. Yo prefiero que no sea así. Yo prefiero que la humanidad avance en paz y se desarrolle en libertad. El caso es que la ansia de los estados de apoderarse de un territorio, de unos recursos o de lo que sea, conlleva un inevitable desarrollo tecnológico, claro. Son muy tenaces. Que así pase no significa que sea bueno. Y mucho menos, y este es el quid de la cuestión, significa que si fuera de otra manera sería peor. No. El libro de Schouwel tiene, de hecho, pasajes muy interesantes donde ejemplifica cómo la intervención estatal es fuente de enormes desastres que empobrecen a la población y que dificultan el desarrollo y lo enlentecen, lo reducen, vamos. Y también Schouwel da pistas suficientes para entender cómo la libertad económica favorece, por el contrario, el progreso, cómo reduce la pobreza y cómo incentiva la satisfacción personal. En conclusión, gran parte del progreso, sí, estoy de acuerdo, se debe a la intervención estatal y a la guerra. Y si no las hubiera, el progreso sería mayor, de acuerdo con lo que dice Schouwel. También haces referencia a que en este mundo existe especulación.
lo cual dices que afecta a la economía y que no tiene que ver con esa asignación a la que hace referencia Showell de recursos, de forma racional. Bueno, interpreto que lo que quiere decir es que la especulación es un factor que influye en la economía, entendida como administración eficiente de los bienes, de los recursos. Y claro, en ese sentido influye. Pero es que este libro versa sobre la economía como ciencia, como herramienta de análisis, y no sobre lo otro. En todo caso, la especulación es uno de los factores a tener en cuenta en el cálculo económico, así como también lo son pues el robo o el deterioro de los bienes. Y la ciencia económica ayuda a entender cómo influyen esos aspectos para tomar las mejores decisiones posibles. Yo no veo que este hecho sirva para invalidar los postulados de Showell. Pero bueno, aún así, intuyo que te refieres a la especulación con un tono peyorativo, ya que también dices que no en vano vivimos en una economía de casino. Bueno, aquí creo que tropezamos otra vez con una cuestión lingüística. La especulación no es por definición mala. Es la operación comercial que se practica con mercancías o valores o efectos públicos o lo que sea con ánimo de obtener lucro. Y el lucro es la garantía o provecho que se saca de algo. Por otra parte, una operación comercial es una operación de intercambio de bienes o servicios. En resumen, la especulación es un intercambio de algo para obtener provecho. Y esto lo digo atendiendo no a las connotaciones peyorativas que uno quiera interpretar, sino atendiendo a las definiciones de la RAE. Resulta obvio que un intercambio así no es éticamente malo por definición, aunque pueda serlo en algún caso. Por ejemplo, intercambiar yo uno de mis 2 abrigos con una persona que tiene frío y me ofrece a cambio uno de sus 2 sombreros, que me gustan mucho a mí los sombreros, nos beneficia a ambos y no parece un intercambio éticamente reprobable. ¿Verdad que no? Cuando el dinero entra en juego, ahí es donde ya empieza la gente a ponerse nerviosa, tampoco tiene por qué ser algo éticamente malo. Supongo, entonces, que no te refieres a la especulación en su sentido literal, sino a otra cosa que existe en el mundo, algo así como la inversión financiera avariciosa que pretende enriquecerse de una forma obscena a costa del empobrecimiento de otros. Si van por ahí los tiros, eso sería como mucho un tipo de especulación de ética reprobable, con la cual no creo que ninguna persona de bien esté conforme. Del mismo modo que tendemos a pensar que el robo está mal. No obstante, ambas cosas existen y tenemos que lidiar con ellas, pero su existencia no invalida los argumentos de Showell. Más bien, yo diría que más bien al contrario. El estudio de la economía como ciencia ayuda a incorporar esos efectos negativos en el cálculo económico para tomar las decisiones mejor. Vamos, que de eso no se deriva que vivamos en una economía de casino, como tampoco el hecho de tener la mala suerte de que te roben por la calle convierte en un casino pues pasear por la calle. No creo. En todo caso, Showell tiene un capítulo dedicado exclusivamente a la especulación. Te lo puedes leer si quieres. Y entra en el fondo de la cuestión, que aquí no estamos entrando, para alumbrar toda esa confusión que existe al respecto de la especulación. A lo mejor hago un vídeo después para glosar las ideas más importantes de Showell sobre este tema de la especulación y así tenemos la oportunidad de discutirlo entonces. Y bueno, por último, dices algo muy interesante y digno de toda la atención cuando expones que las compañías como Amazon, creo que mencionas a Walmart también, que son muy grandes, mayores que algunos estados, están internamente planificadas o algo así, y sus economías no se rigen por los precios, vamos, ese es el meollo. Bueno,
con todo el respeto, creo que es un error de percepción pensar que no operan por un sistema de precios. Yo creo que operan casi exclusivamente influidos por los precios, el precio de los salarios, el de los insumos, el precio de venta de los productos, el de los impuestos. Yo creo que son los números con los que trabajan para hacer la empresa viable. Bueno, esto es siempre que hablemos de una economía de libre mercado. Si no, no. Si es otra cosa, no. Bueno, quizá te refieras a que en esas empresas tan grandes hay un órgano directivo que traza planes, toma decisiones a través de pues, una jerarquía de mandos intermedios o de... Sí, en fin. Eso es cierto, claro. Pero no toman las decisiones sino influidos por el cálculo económico y teniendo en cuenta toda la información que reúnen los precios. Sea como fuere, da igual. Que aquí está lo más interesante de este aspecto. Supongamos que es verdad que hay una empresa muy grande, Amazon, supongamos que se planifica sin atender a los precios, sino a través de un órgano de poder que tiene intereses ideológicos de algún tipo, los que tú te quieras imaginar. Vamos a suponerlos, que da igual. A diferencia de los estados que se organizan así, ¿qué daño puede hacer una empresa a la población o cómo podría empobrecerla? En un mercado libre, esa empresa dejaría de ser competitiva desde su nacimiento y desaparecería por quiebra en el primer mes que las cuentas no le cuadren, que sería el primer mes. Y en tal caso dejaría hueco libre para que otros puedan hacer lo mismo de manera más eficiente. Y es que de hecho así sucede con todas las empresas en libre mercado, aunque se muevan por los precios y no de forma así planificada como tú planteas. Las que ofrecen mejores productos y a mejor precio sobreviven para beneficio de todos, porque queremos los mejores productos y a mejor precio, lo más barato posibles. Y las demás empresas desaparecen. Y eso las diferencia completamente de los estados planificados. Los estados planificados se sostienen en el poder indefinidamente mediante el uso de la violencia, por más que empobrezcan continuamente a la población. Y en consecuencia la gente, si puede, huye. Pero el Estado no desaparece, ahí se queda. Las empresas no, las empresas desaparecen por quiebra, si fueran así. Si te está gustando el vídeo, ya sabes, por favor, te lo pido, dale un like. Si lo estás viendo por iVoox, pues también lo puedes compartir con alguien que le pueda interesar y puedes dejar algún comentario que siempre ayuda a que el vídeo tenga más difusión y así yo que sepa por lo menos pues que tiene algún interés todo este esfuerzo. Y si no te gusta, pues haces como nuestro amigo, razón de más para escribir un comentario y explicar por qué no te gusta y así lo podemos discutir. Si la propuesta es inteligente, razonada y templada y sobre todo desapasionada, da gusto discutir. Al final dices que hay otros factores que informan sobre el cálculo económico, no solo los precios, como por ejemplo el flujo de la información. Y que el problema de las economías socialistas ha sido quizá ese y no el de estar planificadas sin atender a los precios y al libre mercado. Bien. Showell argumenta in extenso el enorme valor informativo que encierra un precio. No es original en esto, el asunto está ya muy trillado. Pero bueno, también incide en la enorme pérdida de talento que se produce cuando solo unos pocos, allí arriba, toman las decisiones económicas de un Estado en lugar de ser el conjunto de la población con una información agregada infinitamente más rica que la del mejor de los economistas, la que en un libre mercado toma decisiones individuales, las cuales en su conjunto ayudan a prosperar más y mejor. Según Showell, el fracaso de las economías socialistas no se debe a eso que dices tú, se debe
no solo a aborrecer los precios, sino a desconocer la ciencia económica en general, a despreciar esa herramienta por cuestiones ideológicas. En fin, me despido. Quedo agradecido por tu comentario y por todo el esfuerzo que le has puesto. Esfuerzo a argumentar con buen espíritu tu crítica a las ideas económicas de Schouwel. Bueno, aunque sospecho que no te habrá resultado satisfactoria la respuesta, bueno, sabe que ha sido un placer leer tus palabras y reflexionar sobre ellas. Y será un placer volver a hacerlo en la próxima ocasión que tú consideres. Por cierto, es posible que te guste la lectura de Economía Básica. Te será más fácil atacar los argumentos de Schouwel si los conoces en detalle, ya que todo esto de lo que venimos hablando está allí descrito de forma minuciosa. Y bueno, a ver si me animo y hago una glosa de la miseria de la filosofía, y así te satisface más.